Buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a los organizadores de la jornada por invitarnos. Sé que son momentos complicados. Yo mismo lo he vivido ayer en Valladolid, que estuvo bloqueada todo el día, pero bueno, con un sentimiento realmente compartido. Yo también desciendo de agricultores. Mi abuelo fue agricultor, mi padre fue agricultor, entonces lo tengo introducido en mi inconsciente toda la situación y bueno, puedo compartir determinadas inquietudes que son complicadas. Estamos en una jornada relativa al maíz, un cultivo importante. Veo el programa y veo que va a versar sobre todo las fortalezas y las amenazas que tiene, las fortalezas y las oportunidades que tiene el cultivo, y una amenaza que creo que soy yo. Realmente ya Alejandro ha puesto de manifiesto la importancia del maíz en León y en Castilla y León en general. En una superficie de 137.000 hectáreas en España, en Castilla y León, 71.000 en León, de la cual el 50% hay que rotarlo, vamos a llamarlo así. El 50% de la superficie de regadío de maíz es el que está recogido, por el golpe. ¿Cuáles son las amenazas que entiendo yo que está sometido el maíz sobre eso? Pues en principio la arquitectura verde, la condicionalidad y los ecoregímenes. Todas estas movilizaciones que hemos vivido estos días, que yo no sé si hoy hay alguna de ellas, están motivadas por varias circunstancias. Sí es cierto que he visto por ahí un decálogo con varios puntos pero se pueden resumir en los precios de los cereales. La crisis de Ucrania pues, ha motivado que se esté importando cereal de Ucrania sin ningún tipo de restricción, a un precio como si fuese un Estado miembro. Esto, unido al bloqueo que determinados países fronterizos con Ucrania han establecido a ese cereal, ha provocado que el precio sea sensiblemente inferior. Bueno, no sensiblemente inferior, estamos hablando que si en el año 2022 el precio del cereal rondaba los 380 euros por tonelada, estamos hablando de 200 euros por tonelada, cuando realmente los medios de producción se mantienen en unos niveles semejantes. Eso, unido a determinadas circunstancias, como puede ser la ausencia de cláusulas espejo en el comercio con terceros países, que provocan una competencia desleal con el producto nacional, eso unido a toda la burocracia o esos excesivos trámites administrativos que lleva la agricultura de su conjunto, y a lo mejor en especial con la solitud única de la PAC, pues hace que los ánimos, yo lo entiendo, pues se encrespen y pueda tener pues esas circunstancias. Yo voy a tratar de analizar lo que son estas cuestiones de la arquitectura verde, cómo afectan al maíz. Por lo tanto, a lo mejor es más fácil si ustedes me pueden interrumpir, pueden plantear cualquier pregunta y tratamos de responder. A lo mejor entablando ese diálogo, pues podemos llegar a unos mayores entendimientos. Y bueno, sin más, voy a empezar a hablar de lo que nos compete, que son los retos de la PAC en este 2024. Antes quiero hacer un resumen de la PAC del 23. Bueno, todos ustedes lo saben. En unas pequeñas consideraciones previas, todos ustedes lo saben, en 2023 entró en vigor el PEPAC. Un PEPAC que nos ha pillado, a lo mejor, quizás con sorpresa, y nos ha atropellado a todos, nos ha atropellado a nosotros, la Administración, y les ha atropellado a ustedes como agricultores, pero que realmente es lo que tenemos que cumplir. Y ya este primer año, a lo mejor no hemos sido conscientes en su totalidad del alcance, pero sí ya han dado un primer paso en cuanto a las normativas que ha habido que cumplir. En un año 2023 que además tuvo una motivación importante, tuvo una problemática importante por la sequía. Una sequía muy importante que llevó al establecimiento de una serie de ayudas, no solo de la comunidad autónoma, no solo de la Consejería, sino también del Ministerio de Agricultura. He leído una noticia esta mañana, según venía de viaje, que aquella ayuda que se estableció para las superficies de secano
Si recuerdan que unas determinadas provincias estaban en afección media y otras en afección alta, León concretamente estaba en afección media, pues que el Ministerio ha liberado los fondos para pagarlas. O sea, de forma inmediata, entiendo que ustedes, los que tengan secano, por las superficies de secano, pues van a percibir esos 20 euros que en un principio estaban eso en 22, pero que se ha reducido a 20 y que lo cobrarán de forma inmediata. La Consejería también estableció una serie de ayudas, como fueron la complementación de la indemnización del seguro, el acceso a posibles créditos y se flexibilizaron determinadas condiciones de la arquitectura verde de la PAC. La Comisión estableció una serie de flexibilidades, como fue la BECAM 7 y la BECAM 8. Una flexibilidad que, como veremos a continuación, es un poco tramposa. ¿Por qué? Porque la condicionalidad es línea de base del resto de los requisitos de la arquitectura verde, del resto de los ecoregímenes o de las ayudas agroambientales. ¿Qué quiere esto decir? Que cualquier condición que tenga un refrendo en la normativa inferior, como es la condicionalidad, hay que cumplirla. Esto es, que con independencia de que estuviese flexibilizada la BECAM 7 en cuanto a la rotación, todo aquel agricultor que se acogiese a un ecorégimen que tuviese una vinculación con la rotación debería de cumplir esa rotación. Y de una forma equivalente, todos aquellos que se acogiesen a un ecorégimen de establecimiento de espacios de biodiversidad tienen que cumplir con la BECAM 8 de superficies no productivas. Esto, a lo mejor en 2023 no se era consciente de la repercusión que iba a tener en 2024, puesto que la Comisión estableció en el cumplimiento de la rotación, una rotación a 4 años, es cierto, pero que no entraba en vigor el primer año de entrada en vigor o de la normativa, sino que tenía un carácter retroactivo. Esto se flexibilizó, además, como consecuencia de la sequía, pudimos flexibilizar determinadas condiciones de los ecoregímenes. En Castilla y León, concretamente, se establecieron 2 momentos de flexibilidad. Una resolución en noviembre del 22, en el que se determinaba que la rotación iba a ser el 25% de la superficie en los ecoregímenes vinculados a la rotación y que se incrementaba el barbecho al 40%. Y una segunda orden en que ya se flexibilizaron todo lo que permitía la normativa nacional en cuanto al cumplimiento de los ecoregímenes. No olvidemos que, si bien yo soy consciente de que todo este aumento de la carga burocrática, de la carga administrativa, soy el responsable, porque al final soy el director general de la PAC, pero debemos cumplir lo que está establecido en los reales decretos. Hay 19 reales decretos que nos ha establecido el Ministerio de cumplimiento del PEPAC. Reales decretos, en especial, que tienen que ver con las ayudas directas, no con las ayudas de desarrollo rural. Entonces, esas ayudas directas están impuestas y su incumplimiento pues, sería causa de que nos acusasen de posible prevaricación. Ya hay un proceso, a lo mejor ustedes no son conscientes, hay un proceso en que determinados funcionarios están acusados de prevaricación y está sometido a una auditoría de la Fiscalía Europea. Entonces, debemos ser cuidadosos porque yo creo que nosotros estamos en el punto de mira de muchas entidades, de muchos organismos y debemos ser cuidadosos en cuanto al cumplimiento de la normativa. Somos conscientes que la normativa es extensa, es en muchos casos absurda, pero de momento, mientras esté en vigor, yo creo que debemos cumplirla y debemos mantenernos en su estricto cumplimiento. Entró el PEPAC en vigor, se aprobó el 31 de agosto de 2022, entró en vigor el 1 de enero de 2023, pero yo creo que es un PEPAC poco sosegado, poco planificado y que no ha sido consensuado con las comunidades autónomas. Por eso, nosotros hemos elaborado un documento que ya tiene el Ministerio en su poder para tratar de modificar ese PEPAC. ¿En qué se basa ese documento? Pues, en principio, potenciar la figura del agricultor activo. Hay muchos mecanismos de las ayudas directas, como el pago redistributivo, que son contrarios realmente al agricultor profesional. El pago redistributivo afecta o beneficia a las explotaciones de menor dimensión. En Castilla y León las explotaciones están bien dimensionadas. Se habla de la agricultura familiar, pero una agricultura familiar tiene que ser sostenible y para que una agricultura familiar
pueda sostener realmente a una familia, debe ser un agricultor profesional el que ejerza esa actividad. Si no, es complicado. Entonces, queremos que haya determinadas modificaciones en estos pagos directos para que repercutan realmente en los agricultores profesionales. Por supuesto, cualquier limitación, cualquier traba que limite la producción, somos contrarios a ella. Estamos en unos momentos de incremento de la población mundial y que hay que alimentar a esa población mundial. Entonces, cualquier norma, cualquier aspecto que limite la producción, hay que procurar, pues, al menos mitigar su efecto. No somos contrarios a que se desproteja el medio ambiente, eso, por supuesto, que las prácticas agrícolas deben ir de la mano de la protección del medio ambiente, pero que esa protección del medio ambiente, por lo menos, tenga una cierta coherencia y que no afecte a las políticas productivas. Simplemente que haya una armonía entre la protección del medio ambiente y los mínimos criterios agronómicos. Con eso sería suficiente y lógicamente, en un sentido amplio, pues sería beneficioso para todos. Y además, creemos que se debe apoyar a determinados sectores. Si me da tiempo, y como anécdota, muestro una diapositiva. Como saben, todos los bloques que engloban los pagos directos tienen una dotación financiera y esa dotación financiera se distribuye en función de las solicitudes. Hay una dotación financiera para cada uno de los ecoregímenes, hay una dotación financiera para la ayuda básica a la renta y hay una dotación financiera para cada una de las ayudas asociadas. En el caso del ovino, esa dotación financiera se previó para un determinado número de cabezas y se estableció un importe previsto. Ese importe previsto ha quedado desfasado y se ha incrementado, por ejemplo, en el caso del ovino de leche, en un 20%. ¿Qué quiere esto decir? Que si se hicieron los cálculos en 2023, esas dotaciones financieras se recogen en un Real Decreto, el censo de ovino realmente en 2023 ha disminuido en ese orden. Por tanto, ahí el ovino necesita un plan de apoyo. A lo mejor ustedes son productores de maíz y no se dan cuenta, pero el sector agrícola y ganadero está vinculado, está imbricado y cualquier subsector pues, realmente perjudicará a cualquier otro. Perdonen. Que luego me quejo yo si sonan los teléfonos y está mareando este. Bueno. Y en cuanto a los pagos de 2023, pues que a lo mejor es la única alegría que tenemos y el único motivo de orgullo. Fuimos la única comunidad autónoma que pagó el anticipo del 70%, realmente el 70%, en todas las ayudas directas y en su momento. Esto es consecuencia de que nosotros tenemos un programa de gestión propio, un programa que nos permite mucha versatilidad y nos permite mucha agilidad, pero aún así hubo que hacer un esfuerzo importante. Y fuimos capaces de pagar el saldo a final de año en el 90% en el caso de las ayudas asociadas y en el 95% en el caso de la ayuda básica a la renta. Por lo tanto, es realmente el único motivo por el que de orgullo y que nos reconocen que efectivamente hemos sido capaces de trabajar en ello. Un pequeño resumen de cómo van los pagos hasta la fecha. El último pago lo hicimos el 15 de diciembre, a finales, la segunda quincena de diciembre. Y me gusta este cuadro porque comparo con la situación anterior. Aquí vemos lo que se ha propuesto en 2023 frente a lo que se propuso en 2022. Y nos movemos en unos niveles similares, lo cual hubo un estudio de un medio de comunicación a finales de diciembre. Pues estos son datos públicos, esto está en el FEGA, que estaba comparando precisamente esto en las distintas comunidades autónomas. Y aquí en Castilla y León habíamos pagado, llamémoslo así, o propuesto al pago un 2% menos de lo que habíamos pagado en 2022. Pero hay comunidades autónomas que estaban de orden del 30% e incluso el 47% menos de 2022. Y un dato significativo. Aquí León ha recibido mayores importes, o sea, en general, las provincias más agrícolas han recibido unos importes similares o incluso superiores. Pero 3 provincias, y son las 3 provincias eminentemente ganaderas, se ve claramente que han recibido menos importes. ¿Por qué?
en mi opinión. Y es una consecuencia de las propias flexibilidades. Es decir, las flexibilidades están muy bien, pero pueden tener repercusiones. En el momento que se disminuyen las cargas ganaderas mínimas, lo que se hace es incrementar la superficie por la que se solicita la ayuda, con estas repercusiones. ¿Por qué? A ver si soy capaz de hacer funcionar. Porque si se incrementa la superficie, lo que se hace es disminuir los importes unitarios. Esos son los importes unitarios que estaban planificados para cada una de las prácticas de los ecoregímenes. El primer dato que pongo es el importe con el que pagamos el saldo. El importe con el que pagamos el saldo de los pastos mediterráneos era el importe mínimo. Era el importe que por Real Decreto no puede tener un importe inferior. ¿Qué pasa? Si se supera la dotación financiera y ese importe mínimo no puede descender, que se aplica un coeficiente a la superficie. Es decir, en el anticipo, cada hectárea tenía un coeficiente, no era una hectárea, eran 0,98 hectáreas. Y además se le aplicó el importe mínimo. De ahí las consecuencias, esas bajadas. En el caso de los cultivos, pues también han tenido disminuciones respecto a los importes programados. ¿Por qué? Porque los importes programados se pensaron para el 70% de la superficie. Es decir, cuando se hicieron los cálculos, el Ministerio programó que se iba a coger a los ecoregímenes el 70% de la superficie, cuando realmente en Castilla y León se ha cogido el 95%. A lo mejor en otras comunidades autónomas no ha sido tanto, pero eso ha implicado que exista esa disminución de los pagos unitarios. En dos tramos hay un umbral de degresividad, es decir, dentro del umbral a lo mejor la disminución es menor, pero una vez superado ese umbral de degresividad, esa disminución es mayor, que en el caso del cultivo de regadío, la tierra de cultivo de regadío, ha superado el 35%. Las explotaciones de Castilla y León, lo dije al principio, están muy dimensionadas, tienen mucha superficie. Entonces, en el momento que se superan las 25 hectáreas, las primeras 25 hectáreas de regadío, el importe unitario, en lugar de los 152 euros programados, bajó a menos de 100. Entonces, esta consecuencia es lo que tenemos. Y lo mismo en las tierras de cultivos permanentes con espacios de biodiversidad, que ha disminuido casi el 20%. En esta práctica no hay umbral de degresividad. ¿Cuáles han sido las superficies solicitadas en Castilla y León para cada uno de los ecoregímenes? Pues son esas que tenemos ahí. Y en el caso de los pastos es llamativo, es donde realmente se ha incrementado la superficie. La tierra de cultivo es la que es y probablemente no se puede incrementar, pero sí en las superficies de pastos. Si en España se solicitaban anualmente unos 4,5 millones de hectáreas, aquí este año hemos superado los 6,6 millones hectáreas, lo cual ha significado esa disminución de los ingresos. Ahora mismo estamos varias comunidades autónomas. Afortunadamente, el poder territorial ha variado y ya no todas las comunidades autónomas están en manos del mismo partido político que gobierna España. Entonces, hay una iniciativa de varias comunidades autónomas, afortunadamente la mayoría, en las que queremos establecer una serie de flexibilidades con base en nuestro documento, en el documento que aprobamos junto con las OPAs. Eso se ha dado mayor extensión y se va a plantear al Ministerio que inicie las conversaciones con la Comisión para la modificación del PAC en los términos. Y, claro, ahí ya nos han introducido algo que a mí no me gusta, que yo lo he puesto de manifiesto, y es otra vez la disminución de las cargas ganaderas en las superficies de pastos, que va a implicar esto que tenemos aquí. El Ministerio realmente es muy reticente a iniciar las negociaciones con la Comisión. Negociar con la Comisión es muy complejo y es reticente a ello. Pero bueno, ahora mismo tenemos el órgano de coordinación del BEPAC, que es un órgano colegiado. Es un órgano colegiado por Real Decreto y formamos parte cada una de las comunidades autónomas, además del Ministerio. Entonces, es un órgano colegiado. Si ese órgano colegiado toma una decisión por mayoría, habría que cumplirla. Y espero que ahora mismo, a partir del 15 de febrero aproximadamente, hay que iniciar las conversaciones informales con la Comisión el 1 de marzo, se pueda llevar a cabo una modificación del PEPAC, al menos en unos términos que flexibilicen algo, tanto la condicionalidad, que en mi opinión es realmente el verdadero mecanismo medioambiental y la verdadera limitación a la producción
Pero, lógicamente, hay que tratar de modificarlo, hay que tratar de armonizar, como dije, las condiciones medioambientales con los criterios agronómicos. Y nosotros estaremos ahí en todo momento para ponerlos de manifiesto y que sean conscientes. No sé si han oído hablar, me parece que fue la semana pasada, el miércoles o el jueves pasado, la Comisión elaboró una nota de prensa en la que flexibilizaba la BECAM 7, la BECAM 8, perdón, en cuanto a las superficies y elementos no productivos. Pero esa flexibilidad justificada en unas condiciones, en la guerra de Ucrania y en la sequía, en todo lo peor que nos podamos imaginar, que todas esas justificaciones podían significar una enmienda a la totalidad, lo digo así de claro, simplemente la flexibilidad que establece es que aquellos que cultivan fijadores de nitrógeno, leguminosas, sin la utilización de fitosanitarios, no cumplan con ese porcentaje de elementos no productivos o que computen como elementos no productivos esos cultivos de leguminosas. A mí se me queda muy corto. Yo creo que esto es contraproducente. Yo creo que va en contra del sector, va en contra de la opinión. Esto no puede ser sino que incremente o acreciente las protestas que estamos teniendo estos días. Porque realmente, en mi opinión, eso tiene un alcance completamente limitado. Entonces, decir que se flexibiliza, se anuncia a bombo y platillo, se da una justificación como que fuese a ser un cambio de política radical y luego tenga ese alcance, a mí me cuesta asumirlo, pero bueno, lo tengo que contar. Y realmente, cuando algo no lo entiendo, explicarlo, pues me cuesta mucho, como le pasaría a cualquiera. He querido comparar un poquito la situación del marco anterior con la situación actual. He querido hacer un ejercicio de ver hasta dónde llegaríamos con los ecoregímenes frente a lo que teníamos antes en la arquitectura verde del pago verde. El pago verde que se ha pasado en toda su extensión a la condicionalidad. Antes el pago verde era remunerado, ahora pasa a formar parte de la condicionalidad, que son normas que no se remuneran, sino que evitan penalizaciones, y se ha incrementado la carga de compromiso medioambiental con los ecoregímenes, y en esa evaluación ya vemos que en el conjunto de Castilla y León se puede perder determinados importes. Bien es cierto que tiene razón el Ministerio, que hasta que no finalice la campaña, que no finaliza hasta el 30 de junio de 2024, no podemos determinar cuál es el alcance de la disminución de los importes. Ahora, las señales que tenemos pues son que más o menos nos movemos en unos importes similares a los de años anteriores. Bueno, voy a hablar un poquito de la condicionalidad. La condicionalidad tiene una peculiaridad este año respecto al marco anterior. Aparte de que tiene más normas, porque tiene los condicionantes del pago verde, hay determinadas normas de la condicionalidad que se verifican mediante control administrativo. ¿Qué quiere esto decir? Que se verifican en el conjunto de las parcelas de la explotación, de todas las parcelas de la explotación. Antes, la condicionalidad se verificaba en un 1%, se hacía una muestra del 1% y se verificaban las condiciones en un control sobre el terreno. Entonces, es probable que la totalidad de los que están aquí no hayan tenido ese control de condicionalidad ninguno de estos años anteriores. Sin embargo, ahora habrá determinados requisitos, determinadas normas de condicionalidad que se verificarán en los controles administrativos, lo cual es un paso significativo y es un paso importante. No voy a entrar mucho al detalle de ellas, porque yo creo que ya todos las conocen. Voy a entrar en las tres que para mí son más importantes y sobre las que queremos incidir en esta modificación del PEPAC, que es la BECAM 6. Si recuerdan, en los cultivos herbáceos de invierno o en los cultivos, hablaba de cereales, no se podían labrar las parcelas hasta el 1 de septiembre, ahora se extiende a todos los cultivos herbáceos de invierno y no se permite esa labor. Y si entonces se permitía una cierta labor vertical, ahora también están prohibidas las labores verticales. Esta BECAM, la BECAM 6, que trata de proteger los suelos, su objetivo es proteger los suelos en los momentos de mayor riesgo.
La mayoría de los Estados miembros han determinado que estos suelos, el riesgo que sufren es en invierno, que es lógico, cuando las condiciones meteorológicas son más adversas. Y aquí en España se ha hecho un totum revolutum que yo no alcanzo a entender. En caso de los cultivos permanentes, efectivamente, se han protegido en el invierno. Hay que dejar una cubierta vegetal en un determinado porcentaje de la superficie de las calles para evitar la erosión. En invierno, correcto. ¿A los barbechos? ¿Cuándo? Pues en primavera. ¿Por qué? Y no permitimos ni abonados, ni fertilizaciones, ni estercolados, ni fertilizaciones orgánicas, que es una barbaridad, ni tratamientos fitosanitarios en la primavera. ¿Y en los cultivos herbáceos de invierno? Pues en el verano. Esto no tiene coherencia, esto no tiene criterio agronómico, ni criterio de protección del medio ambiente siquiera. Esto lo tenemos que poner de manifiesto, esto se ha puesto de manifiesto y esto hay que tratar de cambiarlo. Afortunadamente en 2023 no tuvimos problema, llovió el 3 de septiembre, entonces, claro, no hubo ningún planteamiento de hacer ninguna labor, ni posibilidad de hacer una labor a lo largo del mes de agosto. Pero si realmente cae una tormenta, hay una labor de oportunidad de hacer una labor. Es que la lucha contra las malas hierbas exige esas labores mecánicas. No podemos basarlo todo en la utilización de fitosanitarios. Un productor de agricultura ecológica, cuyo único método para luchar contra las malas hierbas son las labores mecánicas, ¿qué va a hacer? Nos cargamos la agricultura ecológica. Por un lado, las políticas del Pacto Verde quieren que un 30% de la superficie esté acogido a la agricultura ecológica o ejerza prácticas de agricultura ecológica, y por otro lado le quitamos las armas. Las políticas deben ser coherentes. El mensaje que se traslade al sector debe ser coherente. Y yo entiendo que estamos equivocándonos. Yo el primero, porque al final soy el que estoy hablando aquí. La BECAM 7 tiene dos apartados. Por un lado, la rotación de cultivos y, por otro lado, la diversificación. Voy a empezar por la fácil, la diversificación. La diversificación la teníamos en el Pago Verde. Todos estamos acostumbrados a ella. Sí es cierto que en el Pago Verde había 2 tramos, ahora son 3, y que los porcentajes eran superiores y ahora han disminuido de los cultivos principales. Pero bueno, no entiendo que no va a representar mayor problema. Pero, y aquí en especial, la rotación de cultivos es letal. Una rotación de cultivos que nos ha atropellado a todos. A mí el primero. ¿Por qué? Yo la última reunión que tuve con el FEGA en julio de 2022, previa a la aprobación del PEPAC, que fue en agosto, el 31 de agosto de 2022, estaba establecido como año cero el 2023. Lógico. Entra una normativa en vigor, pues lógicamente su cumplimiento debe ser a partir de la entrada en vigor. Con la sorpresa que, una vez se aprobó el PEPAC, realmente lo que estaba escrito fue que había que verificarlo desde 2021, en el intervalo 2021-2024. De esto no teníamos consciente. O sea, nosotros ya nos atropellaron y a ustedes les atropella, porque en 2023 todos estábamos un poco a la expectativa a ver qué es lo que pasaba. Y llega 2024 y vemos que tenemos que cumplir la rotación. Lo dije al principio, el 50% de la superficie de regadío en León está sembrado de maíz. En lugares como el Páramo llega al 69-70%. Si tenemos que rotar el 50% de la superficie de maíz, a ver cómo lo hacemos. 35.000 hectáreas de maíz, ¿en qué se rotan? ¿En remolacha? No. En alubias y remolacha podemos rotar parte, pero no todo. ¿Y qué cultivos alternativos hay? No, yo no puedo decir, está el girasol, yo no puedo competir con los costes de amortización que tienen estos regadíos modernizados. No se puede decir, siembra girasol, que vas a sacar 4.000 kilos por hectárea y lo vas a vender a 45 euros por tonelada, frente a un cultivo de maíz con los mismos gastos a lo mejor, pero que tiene 18.000 kilos por hectárea. Eso a mí me cuesta mucho trabajo plantearlo, pero es a lo que nos enfrentamos realmente. Pues bien, esa rotación de cultivos que nos ha atropellado a todos, a ver cómo vamos a ser capaces de cumplirla en este año 2024. Y lo dije al principio,
hay determinadas condiciones de la condicionalidad que se verifican por control administrativo y esta es una de ellas. Esto es fácil. Las declaraciones gráficas de cultivo las tenemos desde 2016, quiero recordar. Entonces, sistemáticamente se podrá verificar la rotación y el cultivo que está implantado, además del control por monitorización que está implantado aquí también desde 2019. Y en aquellos casos, puesto que esta fue una de las excepciones que la Comisión estableció en 2023, en aquellos casos de aquellos agricultores que no se hayan acogido a un ecorégimen de una práctica P3 de rotación de cultivos, una práctica P4 de siembra directa, no tendrán que cumplirlo en 2024, sino en 2025, por esa excepción que hubo en 2023. La BECAM 8, que es destinar a superficies y elementos no productivos en el 4% de la tierra de cultivo. Esta también estaba exceptuada en 2023. Aquellos que se acogieron a la práctica P5 tuvieron que cumplirla. Y sí, hay que dejar el 4% en regadío, el 4% en secano, si bien ese 4% se puede dejar en secano, el 4% que corresponde al regadío se puede trasladar al secano. Cuando hablamos de condicionalidad que hay que cumplirlo en el conjunto de la explotación. Cuando hablamos de ecorégimen, hay que cumplir las condiciones en la superficie acogida a cada uno de los ecoregímenes. Por eso, cuando hay un ecorégimen, una práctica de un ecorégimen en secano y en regadío, hay que cumplir con los porcentajes en secano y hay que cumplir con los porcentajes en regadío, mientras que la condicionalidad se puede cumplir en el conjunto de la explotación. Y ahí está la excepción que nos han puesto. Si existen fijadores de nitrógeno, en el 7% de la explotación, ese 3% que había que dejar de elementos no productivos se pueden sembrar de los fijadores de nitrógeno, lo cual a mí me cuesta mucho trabajo contar esto porque su alcance es muy limitado y no se ha flexibilizado nada. En cuanto a la BECAM 10 de fertilización sostenible, aquí establece un plan de abonado. ¿Cuándo entrará en vigor este plan de abonado? Cuando sea exigible el cuaderno digital de explotación. ¿Cuándo entra en vigor el cuaderno digital de explotación? El 1 de septiembre de 2024. O sea, la campaña 2025 ya está afectada por las anotaciones que se hagan en el cuaderno digital de explotación. El plan de abonado es una de las condiciones que están establecidas en un ecorégimen de regadío. O sea, el ecorégimen de las prácticas P3 o P4 en las superficies de regadío ya exigían el plan de abonado. Como veremos un poco más adelante, quiero hacer una breve introducción de lo que es el cuaderno digital. La cumplimentación del cuaderno digital permitirá obtener el plan de abonado. Bueno, esto también entra en vigor en 2024. La capa de humedales y turberas no se puede sembrar en las turberas, pero esto tiene un alcance muy limitado a 100 y pico hectáreas en Castilla y León. Eso es la zona de Villa Fafila, que son humedales. Lógicamente, ahí no puede haber actividad agraria. También entra en vigor, bueno, ya viene del marco anterior, pero la capa de franjas de protección de cauces. En 2023 se nos presentó una capa absurda. Muchos canales hormigonados estaban recogidos en esta capa. ¿En qué consiste la norma de condicionalidad? En establecer una franja de 5 metros para la protección del cauce. Pero, lógicamente, el cauce debe llevar un caudal, continuo. Y lo que hemos establecido en este año que esta capa ya está en SIGPAC, son los ríos de hasta cuarto nivel. En los ríos de hasta cuarto nivel, que en la mayoría de los casos el propio talud del río va a llevar aparejada el cumplimiento de esa capa, es la que hemos establecido, se puede consultar en SIGPAC y, en principio, esa es esta zona y no tiene mayor problema. También tenemos una capa de los cultivos reiterados, es decir, aquellos recintos en los que haya que rotar en este 2023. Es cierto que aquí no se ha tenido en cuenta la práctica. Hay algunas explotaciones, en León aproximadamente el 40% de las explotaciones no se han acogido a una práctica P3 o una práctica P4, por lo tanto no deberían cumplir la rotación. Y en esta capa de cultivos reiterados, esa es la zona de Santa María del Páramo, ahí se ve el alcance donde sistemáticamente se ha sembrado maíz tras maíz y deben rotar este año 2024. Voy a hablar un poquito de los ecoregímenes de una forma muy... Bueno, yo creo que no sé si comentar algo. Si tienen alguna duda, yo creo que ya todos son conscientes de las condiciones de los ecoregímenes.
Si tienen alguna duda, me la pueden plantear al finalizar, así no nos entretenemos y damos paso a las siguientes intervenciones. Dos cuestiones en cuanto a las ayudas asociadas. Las ayudas asociadas, la remolacha, se han mantenido los importes planificados. En un principio el anticipo se redujo, ese importe del anticipo, pero una vez se ha pagado el saldo, el importe se ha recuperado en su totalidad. Con la dotación financiera habría aproximadamente para unas 24.900 hectáreas en la zona norte. A lo mejor se ha superado un poquito porque sí es cierto que se han sembrado algo más de 1.000 hectáreas en la provincia de Álava, que suman a este conjunto, pero el importe unitario se ha mantenido. Y en la ayuda asociada de proteicos, pues los importes se han incrementado. ¿Por qué? Pues porque ha habido menos superficie. Ya les he dicho que cada ayuda asociada tiene una dotación financiera y esa dotación financiera se reparte en función de la superficie solicitada. En la ayuda a la producción de legumbres se han alcanzado los 80 euros el importe previsto. Del resto de leguminosas, las legumbres son las de consumo humano, lentejas, garbanzos y alubias. En el resto de leguminosas se ha incrementado un poquito el precio y en la ayuda a la producción de semillas incluso se ha llegado a duplicar el importe unitario. Otra ayuda importante es las ayudas agroambientales, es el cultivo de cultivos agroindustriales sostenibles, la remolacha agroambiental. Tengo que decir que se han resuelto en estas últimas semanas las solicitudes de 2023. En el caso de la ayuda sostenible a la remolacha se ha resuelto en su totalidad. Todo el que ha solicitado ha tenido una resolución favorable, excepto una solicitud porque no tenía solicitud única. Es decir, que si hay alguno aquí que está pendiente de esta resolución, que sepa que tiene resuelto favorablemente, que se pasará a la formalización de los contratos de forma inmediata y que en el momento que tengamos esos contratos formalizados se procederá al pago. Ya saben que la ayuda agroambiental es un compromiso de 5 años, es decir, los compromisos que se han iniciado en 2023 habrá que cumplirlos hasta el 2027 y por esos 500 euros por hectárea. Ha habido alguna solicitud a mayores del importe que estaba programado, pero vamos a tratar de asumir todos los importes. La Consejería es consciente de la importancia del cultivo, que además influye en la rotación de las explotaciones de regadío. Por lo tanto, la potenciación y el enfoque debe ser ese, al menos un cultivo que sirva para rotar el maíz, pues que tenga todo el apoyo público posible. Las últimas protestas, las protestas que tenemos ahí también inciden en el aumento de la carga administrativa y efectivamente así es. La reglamentación comunitaria establece que en el 2025 el 70% de las intervenciones monitorizables sea posible hacer esta monitorización mediante fotografías georreferenciadas. Es decir, está atribuyendo a las fotografías georreferenciadas un nivel equivalente al control de monitorización. Mientras no haya una inteligencia o un mecanismo que permita un tratamiento automático de las fotografías georreferenciadas, esto va a ser imposible. La fotointerpretación de las imágenes de satélite sí que nos permite identificar la actividad agraria, identificar el cultivo y, bueno, pues que de los 4 millones de recintos que tenemos en Castilla y León, yo creo que en el último año hemos tenido que establecer acciones complementarias sobre el 2%. Es decir, algo alcanzable y algo asumible para la Administración. Pero verificar fotografías georreferenciadas de 4 millones de recintos de forma manual, como pueden comprender, es imposible. Aún así, tenemos que dar esos primeros pasos y que se vayan acostumbrando. En esta PAC, en la PAC del 2024, vamos a establecer esas fotografías preventivas. ¿Para quién? Para aquellos que se hayan acogido a una práctica P4 de siembra directa o una práctica P6 de cultivos de establecimiento de cubiertas vegetales y se hayan acogido al compromiso voluntario de mantener esa práctica en el año siguiente. En 2023
se pagó el compromiso. En 2023 no se pudo verificar nada. Y en 2024 vamos a tratar de verificarlo mediante este mecanismo que nos ha establecido la Comisión y también justificarnos nosotros, porque esto es importante, de cara a la Comisión, que cumplimos sus normas. ¿Qué vamos a hacer? En el 1% de aquellos que solicitaron ese complemento en 2023, vamos a pedirles esas fotografías geoetiquetadas preventivas en la PAC del 24. ¿Cuándo? Pues en el caso de la siembra directa, lógicamente, desde la siembra hasta el inicio del ahijado. Ahora mismo, de forma general, el cultivo de cereal está muy poco desarrollado. No ha empezado el ahijado, sí que está nacido, es cierto, donde lo dejan los conejos, y se ve el rastrojo del año anterior. Entonces, es importante aportar esa fotografía en ese momento. Y en el caso de las cubiertas vegetales, que realmente tiene menor importancia en Castilla y León, tiene menor alcance, pues también lo vamos a solicitar. En breve, aquel que haya sido seleccionado es un control aleatorio, pues se le informará convenientemente de que tiene que presentar estas fotografías georreferenciadas. ¿Cómo? Está puesto a disposición de todos ustedes una aplicación accesible desde cualquier dispositivo móvil que permite el mantenimiento de los metadatos. Por lo tanto, esa fotografía nos va a permitir determinar la ubicación y la orientación y quién es que la hace. De forma que en el momento que se cargue en la solicitud única, irá a su recinto, a la línea de declaración gráfica que afecta. Aunque tengamos que dar un tratamiento manual a esa fotografía, al menos sí que tenemos un automatismo que nos permite identificar el recinto al que pertenece. Y por último, vamos a hablar un poquito del cuaderno digital de explotación. Lo remarco ahí, es que me ha hecho gracia. La presidenta de la Comisión anuncia la reducción de la carga administrativa en un próximo paquete normativo. Quiero ver cuál es el alcance de esa reducción, pero nosotros somos los primeros de la clase. La reglamentación comunitaria establece que el cuaderno digital de explotación debe entrar en vigor en 2025, pero aquí en España el Gobierno, quienes somos los más aplicados, y nos va a obligar a que entre en vigor el 1 de septiembre de 2024 para la campaña 25, con un año de antelación. ¿Por qué dije en un principio que el plan estratégico había sido poco consensuado, o poco planificado, o poco sosegado? Porque también en España quiso entrar en el primer paquete de PEPACs aprobados. Yo no sé si es necesario ser los primeros cuando, a lo mejor, retrasando las negociaciones, puedes tener mayor margen de maniobra. Si eres el primero es porque has admitido todo lo que te han impuesto. Yo participé hasta ahora, hasta este marco, el programa de desarrollo rural se negociaba, cada comunidad autónoma negociaba con la Comisión su programa de desarrollo rural. Las ayudas directas iban por la vía reglamentaria de los reglamentos comunitarios y, por tanto, no tenía ni capacidad el Estado miembro para negociar. En una PAC más subsidiaria y menos prescriptiva, que en principio se le iba a dar mayor protagonismo al Estado miembro, pues hemos visto que en las ayudas directas, un desastre por el tipo de negociación, se ha admitido todos. Es lo que continúo, que yo fui uno de los negociadores del Programa de Desarrollo Rural 1420 de Castilla y León. El Programa de Desarrollo Rural 1420 de Castilla y León se aprobó el último día, en el último minuto, sobre la bocina. Tuvimos que ceder, pero también tuvo que ceder la Comisión. Lógicamente, al Estado miembro le interesa que ese plan se apruebe, pero a la Comisión también le interesa que ese plan se apruebe. Entonces, en el último momento es cuando realmente se llega a los acuerdos, unos acuerdos que previamente tienes planteados. Lógicamente, sé que me están exigiendo una determinada condición. ¿Hasta dónde quiero llegar yo? Hasta aquí. Voy a ser inflexible hasta el último momento y cuando ya esté la espada de Damocles sobre mí, pues cederemos. Y se aprobó el último, pero se aprobó en las mismas condiciones que el resto de los programas de desarrollo rural de España, 17. ¿Qué repercusión tuvo? Ninguna. Entró en vigor el mismo día que los demás. El programa francés no se aprobó en agosto, no se aprobó el primer día. O sea, que algo de lo que se muestran orgullosos, yo tengo mis dudas. En una negociación
Las dos partes tienen que ceder. En esta negociación, el Estado miembro no ha cedido, sino que ha asumido. El cuaderno digital de explotación. Está estructurado en 4 apartados básicos. Las declaraciones de cultivo, que vienen del registro de explotaciones. El registro de explotaciones que hay ahora mismo en vigor es el que, si no se ha modificado, la última versión de la declaración de la solicitud única de 2023, entonces ahí están las líneas de declaración gráfica. Están los cultivos que se van a modificar, o bien se han podido modificar, o bien se van a modificar en la solicitud única del 24, y ese es el punto de partida. ¿Qué habrá que apuntar sobre ellos? Bueno, en principio, las labores, y entre ellas, que tienen cierto fundamento, el riego. El riego, lógicamente, por lo que hemos visto, de las condiciones que están establecidas en los ecorregímenes de regadío, que no se pueden permitir los regadíos que no están autorizados. ¿Qué datos, qué información debe tener ese apartado del riego? La dosis, las fechas y el sistema de riego. En principio, son datos básicos. Este es un cuaderno de mínimos, es el cuaderno que pone a disposición de todos los agricultores la Consejería de Agricultura y Ganadería, pero que perfectamente válido es cualquier tipo de cuaderno comercial que ande por ahí, que muchos de ustedes lo llevan, que a lo mejor tienen algún asesor que se lo lleva, es perfectamente válido, puesto que este es un cuaderno de mínimos y probablemente el otro tenga mayores capacidades. Otro de los apartados de la estructura son los tratamientos fitosanitarios. El tratamiento fitosanitario, ¿qué es lo que habría que cumplimentar? ¿Cuál es el problema? Si es una enfermedad, si es una mala hierba, si es una plaga, el producto que se ha aplicado, la dosis y la fecha. El cuaderno de explotación es algo que su cumplimentación es obligatoria desde hace tiempo. A lo mejor no somos conscientes y solo lo hemos cumplimentado cuando hemos tenido una visita de la condicionalidad. Ahora se da un paso más. Y en el momento que es digital, pues lógicamente todos lo tendremos que cumplimentar. Pero ya era algo obligatorio, en papel, pero obligatorio. Y la fertilización. La fertilización que tiene 2 aspectos. Por un lado, el plan de abonado, que ya he dicho que es obligatorio el cumplimiento en los ecorregímenes de regadío. El plan de abonado tiene un método de cálculo que utilizamos el programa Satibum. Además, ese plan de abonado y ese programa Satibum es extensible al resto de los cuadernos de España. Hay 2 proyectos en España. Por un lado está el SIEX, el Registro de Explotaciones y el Cuaderno Digital de Explotación del Ministerio, de SGA, que lo llamamos así, con esa clave. Y por otro lado está el de Castilla y León, el proyecto de Castilla y León. Que ya lo dije, el proyecto de Castilla y León tiene un aplicativo de la PAC propio, un sistema de monitorización propio y nuestro cuaderno de explotación propio. Entonces, el plan de abonado, en el momento que se cumplimentan los cultivos, se calcula en función de las necesidades de cada uno de los cultivos, dónde está ubicado cada uno de los cultivos, si es secano, si es regadío, se determina el plan de abonado. Ese plan de abonado determina las necesidades y esas necesidades se deben cumplir con el apartado de fertilización en el que se recogerá el material fertilizante, cuál es la composición, cuál es el método de fertilización, si es una fertirrigación, si es una aplicación en gránulo, la dosis y la fecha. Sencillo, pero complicado. Yo soy consciente de su queja. Una de las quejas que están puestas aquí de manifiesto en todas estas movilizaciones es la carga burocrática. Y soy consciente que el cuaderno de explotación digital del cuaderno digital de explotación es una carga y las fotos georreferenciadas preventivas son otra carga. Y hay más que nos afectan a nosotros en especial. Nosotros, como Administración, también sufrimos estas cargas. Estas obligaciones de la Comisión realmente nos complican la gestión, una gestión cada vez más complicada. Y yo veo la mano de la Comisión detrás de ellas, porque una de las, simplemente como anécdota, porque a muchos de ustedes no les afectan, es que cualquier intervención que tenga relación con la ganadería exige, en un caso de un control sobre el terreno, el conteo de los animales. Esto, que suena así como una tontería, esto al final tiene una repercusión, porque yo lo sé, porque hemos sufrido auditorías de la Comisión, y nos han puesto correcciones financieras porque luego no coincidían ese conteo, que supuestamente es informal, con los registros ganaderos. Entonces, cualquier riesgo en cualquier comprobación
es inasumible. Afortunadamente, un poco a iniciativa de Castilla y León, esto yo protesté enérgicamente, lógicamente, yo solo permitía que determinadas intervenciones de desarrollo rural que tuviesen condiciones de carga ganadera hubiese que verificar, y al final en el Real Decreto ha salido eso. Pero aún así se han establecido otras condiciones en el Real Decreto a mayores de lo que teníamos, que pueden parecer pequeñas, que pueden parecer nimias, como puede ser la fecha de siembra o la fecha en la que se lleva el ganado al pasto. Cumplimentar una casilla más. Pues estas condiciones que son a lo mejor poco importantes, realmente lo son. ¿Por qué? Porque trasladan a una imagen al sector equivocada. Un ganadero profesional no tiene que estar pendiente de si pongo una fecha. Las vacas están en el pasto. O no tengo que tener o indicar cuándo voy a, en la solicitud indica cuándo voy a sembrar una parcela o cuándo voy a hacer la labor en una parcela. Porque a lo mejor es una previsión y, bueno, pues bien, como es una previsión y luego está el cuaderno digital de explotación, pues ya se modificará en el cuaderno digital de explotación. Pues bien, si lo puedo cumplimentar en el cuaderno digital de explotación, ¿qué necesidad hay de cumplimentarlo en la solicitud única? Bueno, con esto ya acabo porque me enrollo. Pregunten lo que quieran, a ver si soy capaz de contestarles. Muy bien, muchas gracias, director general. Abrimos, si tiene habido un pequeño turno de preguntas. No sé si alguien de la sala quiere trasladar. Tenemos alguna también online. Un segundo, Rodrigo, vamos para allá. Adelante, con concisión, por favor, para que las respuestas también puedan ser lo más breve posible, que andamos un poco más de tiempo. Buenos días. Hablo en nombre de los que hemos llegado un poco tarde y a usted teníamos una pregunta. Si le parece coherente venir a dar una charla de la nueva PAC con la situación que se está viviendo. Pues según venía, lo estaba pensando. Yo creo que puede haber cierta incoherencia realmente, pero yo me comprometí, los organizadores han mantenido la jornada, pues creo que me debo a ellos. Sé que es difícil de justificar y más difícil de justificar, así lo he puesto de manifiesto, con las movilizaciones que hay, lo que vengo a contar. Lo asumo perfectamente, vamos, lo asumo. Soy consciente del alcance, lo dije al principio, soy nieto de agricultor, soy hijo de agricultor, yo no me dedico a la agricultura y entiendo el pesar y entiendo pues, las inquietudes que tienen. Pero, bueno, también estoy en una situación pues, que me debo a ustedes, me debo a los organizadores, me han pedido que acuda y acudo. Mira, buenos días, perdona que interrumpe. Soy el director de la Agricultura de Interempresas, que es la empresa organizadora de este evento. Hemos mantenido el evento hasta ayer a ultimísima hora, con muchísimas dudas, si hacerlo, no hacerlo, hacerlo, no hacerlo. Por la situación. Ya hemos dicho, a mi compañero Alejandro ha dicho al principio, que estamos con vosotros. O sea, os entendemos al máximo, agricultores y ganaderos de España. Trabajamos con vosotros día a día, no solamente con la PAC, o sea, con todos los temas con los que trabajéis, semilla, con todas las controversias que tenéis. Y trabajamos para vosotros y para vosotros. Si hemos mantenido la jornada con muchísimas dificultades, no vamos a entrar en temas económicos, pero con muchísimas dificultades, ha sido porque creíamos que os damos un servicio. Él ha aceptado mantener su intervención, lo cual agradecemos. Si no lo hubiera aceptado, hubiéramos seguido con la jornada igualmente, de verdad, al margen del tema de la PAC. Espero que nos entendáis. No es una cuestión de mantener la jornada sí o sí. Nos plantearon hacerla más adelante. ¿Hacerla más adelante cuándo? Con el calendario de movilizaciones que hay preparado. Un calendario de movilizaciones con el cual vamos a seguir. Estamos en nuestras publicaciones con todo, con vosotros, apoyando pero no desde ahora, desde hace un montón de años. ¿Vale? Entonces, quiero dejar claro este tema, que no es una cuestión de decir, bueno, es que no es el momento, hay que retirar. No, el campo no para. Y si el campo no para, no paramos ninguno. Nosotros nos hacemos eco de vuestras reivindicaciones, insisto, estamos con vosotros, os daremos pie siempre, os daremos voz, pero en paralelo hay que trabajar. Vosotros dentro de 2 días tenéis que ir a la explotación a trabajar, es que no queda más remedio. Decís uno de vosotros, tú mismo, el que ha llevado el micrófono, es que estamos perdiendo dinero, y claro que estáis perdiendo dinero, y lo entendemos, como todos. Es que la situación es así. Perdemos dinero viniendo aquí, perdemos dinero trabajando en el campo. Esa es otra. Eso a lo mejor no sé También nos gustaría
si vais a trabajar en una nueva reforma o intentar ayudarnos con lo de la nueva PAC. Temas, el cuaderno no funciona. Tierra, el día que la trabajas, que la siembras. Lo veo completamente innecesario y lo he dicho. Ahora mismo hay un control por monitorización. Semanalmente recibimos imágenes de satélite. Si se ara una tierra se ve. Yo no tengo necesidad, pero eso yo para quitar ese requisito que como he dicho, a lo mejor es pequeñito, no tiene importancia para mí, pero para la Comisión tiene una importancia capital. Entonces, mientras estemos en un club, yo voy a llamarlo así, un club entre comillas, que nos establece unas normas, debemos cumplirlas. Que eso no impide que reclamemos que se modifiquen determinadas normas. Yo soy el primero que quiero que haya una armonía entre la protección del medio ambiente y los criterios agronómicos, que he puesto de manifiesto en muchos aspectos que no lo hay. Y esas tonterías que realmente pueden parecer pequeñitas, tienen una imagen en el sector, que lo he dicho, contraproducente. No se puede justificar una flexibilidad como si fuese el fin del mundo, como si se pudiese plantear una enmienda a la totalidad para luego dar una flexibilidad que no tiene un efecto práctico. Yo soy el primero que soy consciente y yo soy el primero que me gustaría esconderme. Yo soy el primero que no soy capaz de explicar determinadas cosas porque no las entiendo, pero también asumo mi responsabilidad. Entonces, me presento aquí delante de todos ustedes. Y no solo eso, sino que me presento de una forma que puedo decir que pueda ser satisfactoria. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor estoy sentado en una silla y no soy consciente de cuáles son todas las condiciones que les afectan. Entonces, cuando vengo, me lo llevo. Y me llevo los deberes. Y esos deberes yo no me los guardo. Esos deberes yo tengo que tratar de plasmarlos y de hacérselo entender a los que van por encima de mí, a los que a mí me están exigiendo el cumplimiento de unas determinadas normas. Lo dije al principio, hay un órgano de coordinación del PEPAC. Ese órgano de coordinación del PEPAC es un órgano colegiado. El Ministerio ha tratado de ningunearlo, pero está en un Real Decreto, que es un órgano colegiado. Entonces, ahí, una propuesta de la mayoría, hay que darle curso. Y ahí es donde vamos a estar. Y ahí la Consejería ya ha pedido una reunión de ese órgano de coordinación y ha planteado unas propuestas. Pero esas propuestas nos las tienen que admitir, o por lo menos, si no todas, parte, o hasta donde podamos llegar. Lo he dicho, en una negociación tienen que ceder las dos partes, no solo una. Y nuestro afán va a ser ese. Pero también hay que ser conscientes que hay una reglamentación, hay un Real Decreto que debemos de cumplir. Señor Gómez, vamos a dar, si me permite, alguna cuestión más por ir concluyendo. Si tienen, por favor, algo que trasladar, es el momento ahora. Si quieren... Perdone, vamos a esperar el micrófono. Está. A ver, yo sí tengo algo que decir porque usted dijo que en una negociación las dos partes tienen que ceder, pero es que aquí solo cede una parte. Y los deberes, como dijo que tenía hecho, no ha hecho ninguno, porque no es de este año. Ya cuando empezó nadie ha dicho nada de la PAC, ningún político ni nadie que esté a cargo de la Junta de Castilla y León. Todo sí señor, a lo que viene de Bruselas. Y los demás a tomar por culo. Pues, ¿vale? Hablando en plata. Pues no es cierto. Pues sí es cierto porque... No es cierto porque aquí, estamos aquí. A lo mejor podemos pensar que no servimos para nada. No lo discuto. A lo mejor, pero el Ministerio, yo soy consciente que ha peleado poco. De hecho, el subdirector general de Planificación, que es el que ha llevado toda esta negociación, ahora está contratado de jefe de servicio de estudios de Cajamar. Ya ha abandonado el barco. O sea, la persona que más relación tenía con la comisión, la persona que ha coordinado todo ya no está en el Ministerio. Habrá otros,
pero que a lo mejor no tienen el mismo bagaje. Y nosotros, en todo momento, hemos estado en donde nos ha sido posible, en todos los foros, y hemos estado poniendo las cosas de manifiesto. Otra cosa es el alcance que han tenido esas quejas y esas protestas. Escritos al Ministerio, pues de cada Real Decreto han salido de la Consejería. Yo no soy un político, a lo mejor ahora me ven como un político o estoy en un cargo que pueda tener cierta repercusión política. Yo soy un técnico, yo llevo en la PAC desde su creación en el año 92, o sea, que sé de lo que hablo. Y soy consciente de cómo ha ido evolucionando la PAC, pero soy consciente que si queremos cobrar esto, debemos cumplir lo que nos ponen. No debemos cejar en el empeño de tratar de modificarlo. Soy consciente y se va a plantear. Pero, ¿cuál es la burocracia que tiene la Comisión? Si cualquier cuestión que se plantee ahora en un diálogo informal antes del 1 de marzo y se aprueba, si se aprobase, no entraría en vigor hasta 2025. O sea, esto es una queja amarga, pero no solo nuestra, de los Estados miembros, de todos. Esto es un elefante que hasta que se pone a andar, pues cuesta mucho. Y cualquier modificación que se haga cuesta mucho. Y su repercusión ni siquiera es inmediata. Pero es algo a los que nos tenemos que acostumbrar. Y como no soy político, lo digo así de claro. Y me duele. Señor Gómez, si me permite, tenemos, la verdad es que nos están llegando muchas consultas, también de tipo técnico. En este inconveniente que supone la rotación al cuarto año en maíz, en concreto, nos preguntan si están permitidas las permutas, de alguna manera, para intentar sortear esta obligatoriedad de la rotación. Sí, la Comisión, una de las cosas que está incidiendo ahora es en el régimen de tenencia de las parcelas, de todos los recintos. Es decir, recintos que son improductivos, bueno, inactivos, voy a llamarlo inactivo, que no han estado declarados en la solicitud única en los últimos 5 años, hay que justificar la tenencia. La permuta es un régimen de tenencia perfectamente válido. Hay un acuerdo entre el propietario y el cultivador, por lo tanto, no hay ningún problema. La permuta puede tener la duración que acuerden las dos partes y es perfectamente válida para esta PAC del 24. Perfecto, pues si le parece bien, concluimos con esta última cuestión, por favor. 2 preguntas más por mí. Uno más quiere que las transmita. Te las hago seguidas porque veo que nos cuentas de palabra muchas cosas y esperemos que nos digas con actos. La primera es, como dices que te llevas los deberes a casa y que vas a hacer modificaciones o vas a luchar por esas cosas, ¿qué vas a hacer o qué piensas sobre la rotación de cultivos que nos hace ser menos productivos? Porque estamos obligados a esas cosas. Y la segunda que tenemos, te las hago las 2 seguidas, es si es verdad que has firmado la nueva PAC con los sindicatos. Vamos a ver, en cuanto a la rotación de cultivos, lo primero que pedimos es que una norma no tenga un carácter retroactivo. Es decir, que si la normativa entró en vigor en 2023, la rotación se verifique a partir de esa fecha. Si hay una rotación de 4 años, el año 0 sea 2023, que es la última noticia que tuve yo de la negociación del PEPAC en julio de 2022. Pero en el 31 de agosto de 2023 se cambió esa redacción o se cambió ese parecer y se estableció que la rotación se debería verificar a partir del 2021. Lo primero es eso, que dé tiempo a las explotaciones agrícolas a enfrentarse a esos cambios de estructura de las explotaciones y que no nos atropellen a todos. Esa por un lado. Por otro lado, estamos tratando de defender, igual que hay una excepción para los cultivos bajo agua, que el maíz también tenga esa excepción. Sistemáticamente se han venido sembrando las parcelas de maíz año tras año. Eso no ha implicado una disminución de la producción. Incluso el método que se emplea, que es el picado de la paja y la adición de urea, están incrementando la materia orgánica de los suelos. La materia orgánica del suelo, el incremento, es un beneficio. Es un beneficio ante el riesgo de erosión, es un beneficio claro para el suelo. Entonces, es una de las vías en las que nos estamos apoyando para retirar el maíz. No sé a dónde llegaremos.
hemos puesto de manifiesto esto. Sí, lo he puesto en una foto, la foto de los cultivos reiterados, la capa. Ahí se ve dónde está el problema. Lo he dicho, el 50% de la superficie de regadío de León está de maíz. Entonces, si a lo mejor no hay posibilidad de rotarlo. Es imposible retirar de la producción 35.000 hectáreas de maíz y destinarlo a alubias o a remolacha. No solo eso. ¿Alguien ha pensado esa disminución de la producción cómo va a afectar a los mercados interiores? Ahí, la mitad de la producción no se va a poder llevar a cabo. Vamos a tener que importar maíz de Argentina con un producto que no nos autorizan en España. Pues perdonen, pero yo soy el primero que me rebelo ante esa situación. Con respecto a la segunda, nosotros hemos elaborado un catálogo o un documento en el que plasmábamos las reivindicaciones qué normas del PEPAC debían modificarse o debían cambiarse o debían modificar su cumplimiento. Ese lo hemos hecho un poco a nuestro entender y con aportaciones de las OPAs. Las OPAs también han colaborado en la elaboración de ese documento. Y ese documento se ha firmado, se ha formalizado, lo ha formalizado el consejero con los representantes de las 3 OPAs. Y ese documento es el que se ha trasladado al Ministerio para que inicie las conversaciones para la modificación del PEPAC. A que no hemos acordado nada de la PAC con las OPAs, sino un memorándum de modificación del PEPAC. Rodrigo. Perdone, compañero. Nosotros, la Administración, le ha preguntado a las OPAs, vamos a tomar esta iniciativa, que es modificar el PEPAC con una premisa clara, armonizar, que es una palabra que suena muy bien, la protección del medio ambiente con los criterios agronómicos, armonizar. Ese es nuestro objetivo. Y con esa premisa, aparte de que nosotros hemos repasado todas las normas de condicionalidad, los ecoregímenes me dan un poco lo mismo. Realmente, que quieren pintar el campo de colores se puede hacer. Pero cumplir la condicionalidad es lo que realmente es la espada de Damocles porque afecta directamente a la productividad y a la modificación de las estructuras de las explotaciones. Y eso es con lo que no estamos de acuerdo. Entonces, nuestras aportaciones, más las de las OPAs, han consensuado un documento que se ha trasladado al Ministerio y que en ese órgano de coordinación que es colegiado vamos a exigir que se traslade a la Comisión. Sí, vamos a dar la palabra más. Buenos días. Voy a aprovechar que tengo aquí al director de la PAC. Después viene Traxa. Aquí también tengo unos compañeros. Quería preguntarles, a ver si ustedes saben lo que pasa en el canal de Macías Picabea y con Sellasa. Somos una zona de regadío donde también ponemos maíz y este año hemos dicho a 7 de febrero, todavía no sé si voy a poder poner maíz, girasol o el qué. He hecho inversiones, como aquí también mucha gente, y tenemos esa incertidumbre, no saber qué poder sembrar. Pues lamentablemente desconozco la situación concreta del canal de Macías Picabea. No obstante, me lo apunto y se lo traslado a mis compañeros del Consejo de Dirección. Está el Director General de Desarrollo Rural, está el Director General del Itacil, que son los que tienen esa comunicación con Sellasa y con la Confederación Hidrográfica del Duero, pero desconozco cuál es el problema. Entiendo que han hecho unas inversiones y no van a ser capaces de saber si van a regar o no. Es lo que me traslada de su pregunta, que estamos en febrero y que no sabe si va a poder regar y en función de si pueda regar o no podrá utilizar un cultivo u otro. Pues no le puedo ayudar. No sabemos cómo hacer la PAC, entonces… Bueno, la PAC sí sabrá cómo hacerla. Otra cosa es declarar qué cultivo va a declarar en la PAC. Exacto. Eso tiene menor importancia porque se puede declarar el cultivo que usted considere oportuno porque habrá las oportunas modificaciones. O sea, que eso realmente no representa un problema. Una vez esté implantado el cultivo podrá modificar la solitud única. Y si incluso finalizase el plazo, si es una causa justificada, se entendería. Pero cuál es la situación no lo sé. Pedirles también que esto sea burocracia y no burrocracia.
Y luego, pues agradecer también a los compañeros que de momento pues ya son el 50% de los fitosanitarios los que hemos conseguido y que a ver si conseguimos lo mismo que alemanes y franceses. ¿Vale? Gracias. Si les parece, lo dejamos aquí. Tenemos que seguir con la jornada, pero agradecerle su presencia, Ángel María Gómez Rivero, director general de la PAC en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias y espero estar en una situación un poco más amable que esta. Yo soy el primero que lo disfrutaría más y lo reconozco. Gracias.